Fíjense que si este tema de lo que creemos es tan importante, que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, recuérdese que Alemania, Inglaterra, eran países que estaban en guerra el uno contra el otro. Y en ese tiempo hubo un predicador muy famoso que se llama Martin Lloyd-Jones. Él estaba pastoreando y él pastoreaba en lo que es la parte en Gran Bretaña, en Wales, en Gales, en español. Y él, durante la guerra, continuó su pastorado. Y los alemanes, algo que hicieron con Gran Bretaña, es que mandaban aviones para bombardear el país. Nunca llegaron a invadir Alemania, pero sí bombardearon, nunca llegaron a bombardear Gran Bretaña, pero sí, mejor dicho, a invadir Gran Bretaña, pero sí bombardearon ese país grandemente. Y algo interesante es que este pastor, cuando los alemanes venían a bombardear, algo que ellos tenían un sistema de sirenas, y cuando las sirenas sonaban, ¿qué sucedía? Todo el mundo se escondía, y eso interrumpía todo lo que era la vida de ese país. Este pastor, cuando venía el tiempo de esconderse y venían los aviones a bombardear Gran Bretaña, él continuaba parado en el púlpito, predicando la palabra de Dios. Él no se escondía. Él sabía que Dios lo había llamado a predicar su palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Lo que nosotros creemos, si las personas viven y toman decisiones dependiendo de sus convicciones. Tus decisiones y cómo tú vas a vivir va a estar muy relacionado, íntimamente relacionado por lo que tú crees. Lo que tú crees va a estar impulsando tus decisiones, tus acciones, cómo luce tu vida. 1 Timoteo 4:12 nos exhorta, nos ordena a ser ejemplo, que nuestra vida luzca de esta manera. ¿Cómo? Un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, en lo que digo, en lo que hago, en lo que siento, en lo que creo y en lo que pienso. Ahora, noten que 1 Timoteo, si pueden ir, vayan a sus Biblias, busquen 1 Timoteo 4:12, noten que ahí se nos ordena que seamos ejemplo en estas cosas, pero no se nos dice cómo lucen estas cosas. Nos dice, bueno, sé ejemplo en fe, pero ahora, bueno, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo luce la fe? Es una pregunta importante, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en la pregunta de qué es fe, ya que 1 Timoteo 4:12 nos está exhortando a que seamos, Dios nos está ordenando a que seamos ejemplo en fe, y pensamos en esa palabra fe, ¿qué es fe? ¿A dónde usted iría en la Biblia para ver qué es fe? A Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Porque en Hebreos capítulo 11 yo quiero que aprendamos qué es fe, que veamos la ilustración de qué cosa es la fe, cómo luce la fe. Que vamos a ver que la fe va más allá de algo que yo aprendo en mi mente. Comienza ahí. Comienza con enseñanza, pero es una enseñanza que va más allá de algo que se queda depositado en nuestra mente. Vamos a ver que la fe siempre va acompañada con acción, con decisiones. Ahora, para leer Hebreos 11, voy a leer del 1 al 3, es necesario leer un poquitico más atrás. En el versículo 38,
el autor de Hebreos dice, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora bien, y en ese contexto, ahora bien, comienza Hebreos 11, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, es decir, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El versículo 38 es un pasaje que es una referencia a Habacuc. Cuando vemos que el justo vive por la fe, aquí el autor de Hebreos está haciendo alusión al libro de Habacuc, donde encontramos esta afirmación por primera vez, así como aparece aquí. Y es algo que Romanos también habla, Gálatas habla, y ahora lo vemos aquí en el libro de Hebreos, que la salvación es por fe y a través de la fe. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que vive el justo? Aquí el versículo 38 habla de salvación, pero no es una salvación simbólica, es una salvación que puede ser vista, puede ser comprobada, es una salvación que tiene un peso, que puede ser palpada en la vida de una persona. Fíjense que dice que el justo vive por la fe. Lo primero que hay en mente es que somos justificados, que podemos tener vida eterna. ¿Cómo es que se tiene vida eterna? A través de la fe. A través de la fe en Jesús, como el único Salvador, el único camino, como aquel que es el intermediador o el intermediario entre Dios y el hombre, aquel que hace la paz entre Dios y el pecador. Es a través de la fe que nosotros podemos ser salvos. Y el contexto del libro de Hebreos, los primeros 10 capítulos, algo que está enseñando el libro de Hebreos, y el libro de Hebreos es una predicación. El libro de Hebreos es un sermón escrito. Y tenía el propósito, cuando las cartas llegaban a las iglesias, se leía la carta en su totalidad. Imagínense ahora que nos sentemos aquí y tomamos la carta al libro, a los Hebreos, porque fue escrita a una audiencia judía, y leían la carta completa. Y los primeros 10 capítulos, el autor de Hebreo está haciendo algo importante y está mostrando cómo Cristo es superior al antiguo pacto. Cómo es superior a los ángeles, cómo es superior a los sacrificios, cómo es superior a Moisés, cómo es superior a Josué, cómo es superior a Abraham, cómo es superior a todas las cosas que los judíos se aferraban del antiguo pacto. Diciendo, Cristo cumple todo eso. Y es solamente a través de Cristo que pueden ser salvos. Y había muchas personas que habían sido expuestas a lo que el libro de Hebreos está hablando aquí. Y habían llegado tan cerca de Jesús. Y el libro de Hebreos está diciendo, ahora que están tan cerca, que conocen todo esto cerca de Cristo, dice, no retrocedan. Miren lo que dice en el versículo 38, el justo vive por la fe, así como somos salvos. Si retrocede, si alguien llega a escuchar eso, si alguien llega a ver que Cristo es superior a todas las cosas del antiguo pacto, el nuevo pacto es basado en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? En su sangre preciosa derramada por pecadores. Dice, si ustedes llegan a saber todo eso,
escuchen algo, solo se puede ser salvo si nos apropiamos de lo que Cristo ha hecho, creyendo en lo que Él ha hecho, a través de la fe. Dice, porque si retroceden, mi alma no se complacerá en Él. ¿Qué significa eso? Que solo nosotros podemos estar aprobados delante de Dios a través de lo que Cristo hizo y a través de poner la fe en lo que Cristo hizo. Si tú llegas a estar expuesto y entender todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo, pero si no pones tu fe en Cristo, tú no estás aprobado delante de Dios. Dios no se complace en Él. Si tú llegas a estar tan cerca de Cristo, asociarte con la iglesia, a cierto punto participar en cosas que la iglesia hace, pero si no pones fe en Jesús, Dios no se complace en ti. Tú puedes hacer todos los rituales del Antiguo Testamento, pero si tú no tienes fe en Jesús, Dios no se complace en ti. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo, solamente podemos ser salvos, solamente podemos tener nuestra posición, estar en buena condición delante de Dios, es a través de la fe en Jesús. Solo a través de la fe en Él. Ahora dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entonces está hablando ahora del cristiano, que el cristiano, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que han puesto su fe en Jesús, no retroceden. Y el capítulo 11 lo que va a estar haciendo ahora es, nos va a enseñar cómo lucen aquellos que sí han creído. Cómo lucen aquellos que tienen fe en Jesús. Lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en fe. Bueno, el capítulo 11 nos va a enseñar cómo luce eso. ¿Qué es la fe y cómo luce la fe? Nos va a enseñar la sustancia de la fe y nos va a enseñar los efectos de lo que es tener fe, de lo que es poseer fe. La salvación es por fe, a través de la fe. Imagínense una puerta, esa puerta que está ahí. Esa puerta se mueve con bisagras, ¿verdad? Los capítulos del 1 al 10 viene siendo como un lado de esa puerta. Los versículos aquí del 38 al versículo 3 del capítulo 11 viene siendo como las bisagras. Ahora la puerta va a ser abierta. Y nos va a enseñar el otro lado de la puerta. Del 1 al 10, los capítulos del 1 al 10 de Hebreos es el frente de la puerta. Es el Evangelio, Cristo, superior a todas las demás cosas. Las bisagras nos van a enseñar todos aquellos que han realmente creído en Cristo. Y nos va a mostrar ahora el otro lado, todo el capítulo 11, de cómo luce esa fe. Que la fe se ve en acciones, en decisiones, en obediencia. No son conceptos diferentes. Fe y obediencia están intrínsecamente relacionados. Todos aquellos que tienen fe tienen obediencia. Y todos aquellos que están obedeciendo es porque tienen fe. Tú no vas a obedecer la palabra de Dios si tú no tienes fe. Si no hay fe salvadora en ti. Si tú no conoces al Salvador. Y tener fe salvadora te va a llevar a acción, a obedecer, te va a llevar a decisiones. Ahora vamos a mirar el versículo 1 de Hebreos 11, porque llamado aquí es a ser un ejemplo en fe. Ahora bien, Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esa palabra ahí, certeza, y en su Biblia puede a veces, otras traducciones usan otras palabras. ¿Alguien tiene una palabra diferente? Realidad. En la realidad, ¿ok? ¿Alguien más? Constancia, ¿alguien más? Okay. La palabra en griego ahí es hypostasis.
¿Y qué significa apostasis? Acuérdense que la Biblia originalmente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y a veces es difícil traducir de un idioma a otro idioma una palabra literalmente que tenga un equivalente igual que en el otro idioma. Por eso vemos diferentes palabras usadas ahí en Hebreos 11:1. Ahora, en el griego la palabra es upostasis. ¿Y qué significa upostasis? Significa la sustancia. Que la fe no es algo ciego, como se dice, no, solamente cree, como no tenemos evidencia, solamente pon tu fe en algo y la Biblia nos enseña que la fe cristiana tiene sustancia, que la fe cristiana es algo palpable, que aunque no lo vemos visiblemente con nuestros ojos, con estos sentidos, sí podemos ver el efecto de esa fe. Les voy a poner un ejemplo, esta silla que está aquí. Imagínense que yo no veo esa silla, ¿verdad? Ahora, la silla está detrás de mí. Está detrás de mí, ¿eh? ¿Por qué ustedes saben que la silla está detrás de mí? Ustedes la están viendo, yo no la estoy viendo. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a sentarme aquí en esta silla? ¿Me siento aquí? ¿No? ¿A dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ayúdenme. No, yo quiero sentarme, en serio. ¿Voy para acá, a mi derecha? ¿Más? ¿Aquí? ¿Para dónde? ¿Aquí? ¿Me siento? No me van a tumbar. Me siento aquí, ¿verdad? Okay. ¿Yo estoy sentado o estoy parado? Yo estoy sentado. Yo veo la silla. Yo no la veo. Pero aquí está la sustancia, la realidad de que hay algo que me está sosteniendo, el peso. Algo que ha tomado mi vida y la está sosteniendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo yo llegué a estar sentado y ver y experimentar esta realidad? Porque ustedes me guiaron. Hebreos 11 es el testimonio de personas que pudieron ver la fe en acción. Y Hebreos 11 nos está guiando, así como ustedes me guiaron, a cómo podemos realmente, cómo luce vivir una vida por fe. La palabra de Dios. Si ustedes no me hubieran guiado, yo no hubiera podido experimentar, ¿verdad?, de lo que es la silla. Y la palabra de Dios nos muestra el camino para que veamos la sustancia, la realidad y experimentemos. Es algo que yo estoy en este momento experimentando, estoy sentado aquí, aunque todavía no lo vea. Pero es, como dice ahí en el versículo 1, es la certeza. Es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué podemos tener seguridad de lo que se espera? Y fíjense que en el versículo 37, el libro de Hebreos nos dice que dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay promesas en la palabra de Dios que nosotros no vemos. Pero ¿por qué podemos tener seguridad? Porque la fe, que es la sustancia de todo lo que vemos aquí en la palabra de Dios, nos muestra de que no es una fe ciega, es una fe que nosotros hemos experimentado y es algo que está produciendo en nosotros vida. Así que la palabra ahí, la certeza, la sustancia, upostasis, la fe es algo que tiene peso. Tiene un nombre,
tiene una historia, tiene un legado, tiene una obra. Porque la fe es fe en qué? En Cristo, ¿verdad? Una figura histórica, una figura que vivió en tiempo y espacio, donde hay evidencia que podemos ver que todo lo que él hizo y dijo es cierto, de que vivió una vida perfecta, de que murió en una cruz y de que resucitó. Se podía verificar. Acuérdense que Cristo no murió en una cueva, escondido, sino murió a la vista de todo el mundo y no había dudas de que él había muerto y que fue sepultado, como tampoco hubo dudas de que él resucitó. En el libro de Corintios, como tú lees el capítulo 15, una de las cosas que vemos a Pablo decir es que aquellos que estaban recibiendo la carta podían verificar si las palabras de Pablo eran ciertas o no, porque en ese tiempo todavía existían personas que fueron testigos oculares de la resurrección. Ahí, por ejemplo, se mencionan a 500 personas, que tú podías ir y decir, cuéntame, tú fuiste testigo de la resurrección. La fe tiene sustancia. Nosotros no hemos experimentado, toda la realidad de nuestra salvación. No, ¿verdad? No hemos experimentado todo lo que vamos a experimentar, lo que seremos cuando seamos glorificados. Sin embargo, la fe le da una realidad presente a nuestra salvación. Aunque no estamos experimentando todo lo que vamos a experimentar, por haber creído en Cristo, estamos experimentando en este momento lo que es ser salvos. Efesios, por ejemplo, nos enseña de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y de que Él es las primicias, es la garantía. Son los primeros, es el primer pago, es como el down payment, donde no estamos experimentando todo lo que se puede experimentar de lo que significa ser salvo, pero estamos nosotros palpando, saboreando lo que es esta salvación, que va más allá de algo que, bueno, un recuento histórico que se escribió en un libro, y sí, de vez en cuando yo recuerdo eso. No, esa enseñanza está teniendo un impacto en mi vida porque es algo real que se ha experimentado, es algo tangible. Y el cristiano vive a la luz de eso. El cristiano vive como si ya todo eso tomara lugar. La fe es confianza en la promesa de Dios para el futuro. La fe te pone en contacto con la realidad de la existencia de Dios. La fe tiene peso, tiene sustancia en nuestra vida. Fe es estar convencido de la revelación divina, de que todo esto que está aquí es cierto. Si hay algo que la fe produce en la vida de una persona es que crees la Biblia. La palabra de Dios, que esta es la palabra inspirada por Dios. Y ahora la palabra de Dios es la que está dándole color, forma, impulsa mi vida. ¿Por qué? Porque es la certeza. Alguien dijo una vez, si bien hay razones racionales para creer en Dios, lo vertical debe gobernar la racionalidad y no al revés. ¿Qué significa eso? Sí, hay razones lógicas para creer en Dios, pero recuérdense que la fe va más allá de la lógica, y eso lo vemos en el versículo 3. Miren el versículo 3 que habla acerca de la creación. Entendemos que todo lo visible fue creado ¿de qué? De lo que no se ve.
¿Cómo nosotros podemos saber el universo, cómo el universo tomó lugar? ¿Alguien sabe cómo fue que el universo fue creado? El único que lo sabe es Dios, porque es el único que estuvo ahí. ¿Eh? Por eso, cuando un científico dice, no, que sucedió tú no estuviste ahí. El único que estuvo en ese momento presente, cuando todo fue creado, ¿quién fue? Dios. Entonces, ¿quién es el único que nos puede decir cómo fue el universo creado? Aquel que lo creó, Él mismo. ¿Y cómo nos ha enseñado Dios acerca del universo? Por ejemplo, su palabra, Génesis. Y aquí vemos en el versículo 3 que dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Acuérdense que en Génesis 1 leemos constantemente, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, o dijo Dios. Y vemos que Él creó por el poder de su palabra, solamente al hablar creó el mundo visible, todo lo que vemos hoy en día. Ahora, en su palabra vemos que la revelación divina le da un peso, porque podemos nosotros estudiarla, podemos nosotros ponerla ahí y examinarla, y vemos que la fe es la confianza en lo que Dios ha dicho, es la certeza de lo que se espera. La fe no depende de los sentidos humanos, es lo que estoy tratando de comunicarles. Nosotros no partimos de lo que entendemos solamente con nuestra mente. Así que la fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Entienda todo lo que está aquí o no entienda todo lo que está aquí, porque no depende de que yo lo entienda todo. Si Dios lo dice, ahí se acaba el argumento. Lo creas tú o no lo creas. Como dicho eso, dice, bueno, Dios lo dice, yo lo creo, se acabó el argumento. No, lo creas tú o no lo creas, si Dios lo dijo, ahí se acaba el argumento. Porque la fe está, la sustancia en la palabra de Dios, y la fe en la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios debe moldear nuestras vidas. El mundo normalmente funciona por los sentidos, ¿verdad? Bueno, si lo veo, lo creo. Si lo puedo tocar, si lo puedo leer, si lo puedo saborear, si lo puedo oír. El mundo funciona por los sentidos humanos. La fe va mucho más allá. Y el ejemplo ahí de la creación nos recuerda eso. No hay un método científico, por ejemplo, para probar la creación. ¿Por qué? Porque la creación es el milagro más extraordinario que Dios hizo. Y no es algo que tú puedes reproducir con cosas naturales. Vemos que todo lo visible fue hecho por el poder de su palabra. Eso es algo que nosotros no podemos reproducir. O sea, lo que Hebreos nos está enseñando es que la fe va mucho más allá de nuestros sentidos. Aunque sí podemos nosotros experimentar esta fe salvadora, supera lo natural. Supera lo que nosotros podemos comprender. Está basada en la revelación de Dios. Que nosotros cuando escuchamos aquí a Pablo en 1 Timoteo 4:12 decir que nuestra meta es ser ejemplo en fe, es un llamado a no ser como el mundo, donde el mundo dice, bueno, si lo siento, es que lo hago. O hay veces que no hacemos las cosas porque decimos lo contrario. Bueno, es que no me siento con deseos de... Y llenamos el espacio en blanco. Y estamos entonces dirigiendo nuestras vidas por sentimientos. ¿Hacemos si nos sentimos con deseo de hacerlo? ¿O dejamos de hacer porque entonces no tenemos el deseo? O hay veces que decimos, bueno, hice tal cosa, pero es que sentía un gran deseo de hacer eso. Y el cristiano no es así.
El cristiano vive, el justo vive por la fe. ¿Y dónde está el peso? En la palabra de Dios, que nos muestra qué es la fe. ¿Qué es fe? Miren ahí el versículo 6 de Hebreos 11:6. Y si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible ser salvo sin fe. Es imposible vivir una vida que le plazca a Dios sin fe. Y la vida que es agradable delante de los ojos de Dios es esa vida que está moldeada por su revelación, por su palabra. La palabra dirige tus pasos. La palabra tiene la última palabra, valga la redundancia, en tu vida. Tú no tomas ya decisiones por los sentidos. Tú tomas decisiones, tus acciones, tus deseos, moldeados por la palabra de Dios. Dice que es necesario, ahí en el versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿De dónde partimos? ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? La única manera de tener una relación, de conocer a Dios, es a través de lo que Él ha revelado de sí mismo, a través de su palabra, fe en Jesús. ¿Cómo llegamos a tener fe? A través de la palabra. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Y cómo nos da fe? A través de escuchar su voz, a través de su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él dice que es remunerador, Él es galardonador, como decía Nesti, de los que le buscan. En otras palabras, esta fe produce resultados. Esta fe impacta nuestras vidas, no solo ahora, sino eternamente. Y nosotros no vivimos siguiendo nuestros sentidos humanos, sino vivimos por la confianza en las promesas de Dios en su palabra. Confiando en su palabra, en lo que Él ha revelado en su palabra. Que aunque nosotros no veamos todavía todo lo que se puede ver de la salvación, nosotros sí podemos experimentar de que es una realidad. Como esta silla le decía, yo no la estoy viendo, pero yo puedo ver los efectos de la sustancia de esta silla que me está sosteniendo aquí sentado. Y la fe, ahora en el capítulo 11, es descrita, y lo que va a hacer el autor de Hebreos es mostrarnos cómo la fe obró en la vida de esas personas. ¿Cómo luce tener fe? La fe nos lleva a que nosotros alcemos nuestra mirada y pongamos la mirada en lo futuro y no solamente en lo presente, en lo momentáneo. Hoy en día, y esto ustedes lo han experimentado en sus vidas y es nuestra sociedad, ¿qué es lo más importante en nuestra sociedad? La gratificación instantánea, ¿no es cierto? El mundo vive para el presente. El mundo vive para el ahora. ¿Cómo luce una persona que tiene fe? Que vive en el presente, pero su meta no es el ahora solo. No es solo ser fiel en el ahora, mira hacia el futuro. Una de las características de una persona madura, de ser adulto, es que tú entiendes eso, ¿verdad? Como tú ves a los niños, por ejemplo, ustedes
tuvieron niños más pequeños o los que tienen todavía niños pequeños, ¿cuál es una característica de un niño pequeño? Cuando ve algo, ¿lo quiere? ¿Cuándo? ¿Cuando se gradúe de high school? ¿La próxima semana? ¿Cuándo lo quiere? Lo quiere ahora. ¿Por qué? Porque es una característica de inmadurez. Es una característica de un niño, de que no entiende que la vida, que las cosas que satisfacen no son aquellas que se consiguen tan rápido. Las que traen mayor satisfacción y peso y significado a la vida son las que toman tiempo. Aquellas que esperamos con más paciencia. Y la fe nos enseña eso, que la mayor satisfacción nuestra no está en el presente, va a estar en todo lo que nosotros seremos en el futuro. El versículo 37, él le dice, dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que la fe nos lleva a nosotros a vivir con la mirada puesta en lo que seremos, en lo que nuestra fe producirá en el futuro. La fe que hemos recibido de parte de Dios. Déjenme leerles los versículos 24 y 26. Los versículos 24 y 26 nos muestra esto en acción. Dice, por la fe, Moisés cuando era ya grande, recuérdense que él creció bajo el cuidado de la hija de Faraón. Él era un príncipe en Egipto. Y él creció como un príncipe en Egipto. Dice que cuando él creció, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta, ¿dónde? ¿Moisés vivió en el tiempo de Cristo? Pero ¿dónde estaba puesta la mirada? En el futuro, en lo que Cristo iba a hacer. Y vio, y la fe, fíjense que la fe produjo en él, mírenlo ahí en el versículo 25, acción. Él escogió. En el versículo 24 dice que él rehusó. El versículo 26 nos dice que él consideró. La fe es algo que, por supuesto, entendemos, consideramos y vemos el peso de la fe que no solo se queda en nuestra mente, produce acción en nuestras vidas. Y él meditó en el Evangelio, él meditó en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y eso lo llevó a vivir de cierta forma, ¿verdad? A escoger algo y rehusar otras cosas. Todo el mundo vive por fe. Todo el mundo. Nosotros tomamos acciones constantemente. Por ejemplo, el agua que ustedes están tomando. Ninguno de ustedes sacó unos químicos aquí en la mañana y se aseguró de que el agua que ustedes estaban tomando fuera la correcta, con el pH correcto. La misma comida. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, nos ponen un plato delante y nos comemos la comida sin saber lo que pasa en la cocina. ¿Verdad? ¿Sí o no? Cuando vamos al doctor y vamos a una operación y nos anestesian, tú te sometes a eso y tú no sabes cuando estás dormido lo que te están haciendo ahí, ni qué te quitaron ni qué te pusieron. Cuando tomas vitaminas en la casa y pastillas, tú estás confiando en una etiqueta que cualquiera puede pegarle un pomo.
y te estás tomando esas píldoras. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo haces? Porque hasta cierto modo tú has tenido una experiencia de que, ¿cuántas veces? No es la primera vez que tú tomas agua. No es la primera vez que tú vas a un restaurante y comes la comida. Entonces tú lo sigues haciendo porque tú has experimentado ya que hasta cierto modo hay una seguridad en eso, ¿verdad? Aunque tú no estés viendo todo lo que está pasando ahí. La fe, aunque nosotros no podamos ver todo lo que, a Dios no lo vemos, pero podemos experimentar que todo lo que Dios dice en su palabra es cierto, porque lo hemos visto en nuestras vidas. Hemos visto la fe producir en nosotros lo que la palabra de Dios ha prometido. Dice C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Y cuando sale el sol tenemos claridad, ¿verdad? Y podemos ver todas las demás cosas. Y si él lo decía, creemos en lo que Dios ha dicho porque a través de su palabra es que tenemos claridad de la vida y vemos en realidad lo que la vida es y significa. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La fe nos proporciona un terreno firme en que nosotros podemos mantenernos firmes mientras esperamos todo lo que dice la palabra de Dios. Y la fe nos lleva al cielo. Es imposible agradar a Dios sin fe. El justo vive por la fe. Somos justificados por fe. Nos mantiene la fe en la palabra de Dios. Así que Hebreos 11:1 dice que la fe es esa certeza de lo que se espera. Nosotros no lo vemos todavía, pero hay una certeza, hay una realidad, hay un peso. No es una fe hueca. El cristianismo no es algo que tú crees a la ciega, hay evidencias. Por eso Dios dice, ámame con toda tu mente. Comienza ahí, creyendo la palabra de Dios, pero después sigue, pero también con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. La fe va más allá de la mente. Y el cristiano, nosotros como hombres hemos sido llamados a estar sobre ese fundamento que es la fe, que nos sostiene, es la certeza. Voy a leer el resto del capítulo para que veamos esto en acción. Miren el versículo 4. Ahora vamos a ver el resto del capítulo que se menciona la frase por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Dice, por la fe ofreció a Dios un mejor sacrificio, mejor dicho, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué fue lo que llevó a Caín a ofrecer un mejor sacrificio? Lo que él conocía de Dios. Lo llevó a ofrecer acción un mejor sacrificio. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Mire el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa,
por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vamos a hacer una pausa ahí. Noé construyó un arca. ¿Qué tiempo le tomó a Noé construir el arca? 120 años. Noé vivía en una época donde no había llovido. El concepto de llover que nosotros tenemos, de caer agua del cielo, no era así, porque el relato de la creación nos muestra que antes del diluvio había como un rocío que salía de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. La lluvia no existía como nosotros la conocemos hoy, antes del diluvio. Él vivía en medio del desierto. Dios, a través de su palabra, le dice que va a llover, que Él va a hacer que llueva de tal forma que el desierto, eso no es un aguacero chiquitico, que el desierto que Él vivía se iba a inundar de tal forma que el mundo entero se inundaría. Y que la única forma de salvarse era obedeciendo a Dios, creyendo en su palabra. Usted se imagina cuando Dios le da a Noé las órdenes de construir el arca para salvarlo a él y a su familia del diluvio. Y Noé empieza a construir ese arca. Y todos los vecinos le preguntan a Noé por qué está haciendo eso. Y Noé les dice, es que va a llover. Pero nunca nadie había visto todavía la lluvia. Dice, ¿de qué tú estás hablando, Noé? Porque no era algo que tú veías todavía. Pero iba a venir la lluvia. ¿Vino la lluvia? Sí. Imagínense cuando Noé iba por el año 80 construyendo esa arca. ¿Ustedes creen que los que estaban alrededor de Noé le creían lo que Noé decía? No, ¿verdad? ¿Por qué no le creían? Porque nunca lo habían visto y porque habían pasado 80 años y todavía no caía ni una gota de agua. Pero Noé se puso a construir el arca. Noé vivió conforme a lo que Dios había dicho, invirtió su vida en lo que Dios le había dicho y no en lo que él veía. Él no veía todavía la lluvia, en medio de un desierto, y no fue hasta el año en que terminó el arca y Dios cumplió su promesa. ¿Cayó agua? Oh, sí. ¿Y qué pasó con aquellos que no creyeron en la palabra de Dios? Perecieron. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Pero ¿qué fue lo que hizo que Noé viviera de esa forma? La fe en Dios, pero en un Dios que tenía un récord. Un Dios que todo lo que dice lo cumple. Y el hombre cristiano vive a la luz de la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que dicta mi vida? La palabra de Dios. Cuando hablamos de que el hombre cristiano debe ser un ejemplo en fe, es un hombre de la palabra, un hombre que cree lo que Dios ha dicho en su palabra y actúa de acuerdo a la revelación de Dios. Vamos a seguir leyendo. Miren, el versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Dios le había dicho a él que iba a ser una gran nación. ¿Cuándo fue que
Abraham obedeció a Dios cuando llegó a ser una gran nación, que Dios iba a bendecir las naciones de la tierra a través de su descendencia, ¿o fue antes? Fue antes, ¿verdad? Dice que por la fe habitó, versículo 9, como extranjero en la tierra de la promesa. Era una promesa, todavía no lo veía. Mire el versículo 11, por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Sara? ¿Alguien se recuerda? Que iba a tener un hijo. ¿Qué edad tenía Sara? ¿20 años? ¿Jovencita? Era una anciana. Lógicamente, Sara podía dar a luz. Biológicamente, Sara podía dar luz. ¿Cuál fue la reacción de Sara cuando Dios le dijo que ella iba a tener un hijo? Se rió. Dios. Pero ¿qué cambió su actitud? Mírenlo ahí en el versículo 11. Consideró fiel al que lo había prometido. Vemos que la fe tiene sustancia. Ella meditó en quién es Dios. Consideró quién es aquel que le había dicho esta promesa. Y cuando vio el récord de Dios, dijo, esto no tiene sentido humanamente, pero Dios, todo lo que Él ha dicho, siempre lo ha cumplido. Si siguen leyendo, dice, versículo 12, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número innumerable, como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron las promesas? A través de la palabra de Dios. La fe tiene sustancia en lo que Dios ha dicho. Dice el versículo 17 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo por el cual él iba a llevar todas las promesas, él dice, ¿cómo es esto que las promesas de Dios se van a cumplir con un niño muerto? ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a obedecer a Dios, aun cuando en mi mente no encajaban las cosas? Miren el versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Quién es el dador de la vida? Es Dios. Dios, yo no sé cómo tú vas a hacerlo, pero yo sé que si Él aún muere y es sacrificado, tú tienes el poder para levantarlo nuevamente. Y basado en la revelación de Dios, en quién es Dios, Él obedeció. Y así vemos que por la fe, versículo 20, bendijo a Isaac. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Versículo 24, por la fe Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice que el versículo 27 dice, por la fe salió de Egipto. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Versículo 31, por la fe la ramera Rahab
no pereció como los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y por la fe otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Dice el versículo 36, otros por la fe experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedrados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, dice, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Así que ellos vivieron a la luz de lo que serían, aun cuando en vida no recibieron la promesa de lo que seremos. Entonces, el llamado es a vivir a la luz de la palabra. Y note que el versículo 1, vuelvan ahí a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 nos dice que la fe no es solo la certeza, no es solo la sustancia de lo que se espera, también es la convicción de lo que no se ve. En la seguridad, en el griego ahí la palabra es elenkos. Elencos. Es seguridad. No es solo algo que esperamos, no es algo que estamos nosotros, bueno, vamos a ver si pasa, vamos a ver si sucede. La fe nos lleva a ver que todo lo que esperamos va a tomar lugar. Y Hebreos 11 nos muestra cómo el justo, aquellos, y pudieran haber más ejemplos, pero nos muestra que aquellos que tenían fe verdadera, había sustancia en sus vidas que lo llevaron a vivir de cierta forma. ¿Y qué los impulsó? Las promesas de Dios, lo que seremos, la realidad de la fe en sus vidas, la convicción absoluta, una convicción firme, inmovible. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 19, si lo puedes poner ahí, Roy, dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firmes en los cielos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está aquí se va a cumplir. Su palabra está firme. Y Hebreos 11.1 nos muestra que la fe es algo que podemos nosotros estar convencidos, nos lleva a estar convencidos de que todo lo que Dios ha prometido va a tomar lugar. No solo lo estamos experimentando ahora, los efectos de esa fe, sino nos lleva a estar convencidos basado en su revelación. Por eso muchas personas murieron en la hoguera y fueron desmembrados, porque la fe los llevó a estar convencidos de que todo lo que Dios ha dicho en su palabra, que es cierto. Que perder la vida por su nombre, por su causa, es ganarla. Y el versículo aquí, en el versículo 1, hace una transición de lo que crees a cómo te comportas. Dice, es la certeza, es decir, lo que nosotros
La sustancia, el contenido de la fe nos lleva a una convicción. Y Hebreos 11:1 hace esa transición, es la bisagra, nos muestra todo lo que la fe es, Cristo Jesús, toda la realidad, la revelación de Dios, y empieza a mover la puerta y nos dice, miren ahora todos aquellos que poseen esta fe, que han creído en el Hijo de Dios. Y es la parte de la convicción, la parte de que la convicción nos sostiene a nosotros, nos lleva a nosotros. Las convicciones nos controlan y no al revés. Las convicciones pasan de la mente a la voluntad. Y les leí, no voy a leer nuevamente, pero les leí que en los versículos del 4 al versículo 40 constantemente se está ilustrando de cómo luce esta fe. Dice, por la fe Abraham hizo esto, obedeció. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Sara hizo aquello. Por la fe Enoc agradó a Dios. Por la fe Abel ofreció un sacrificio. Y así sucesivamente. Ustedes captan la idea, ¿verdad? Que la fe es más que algo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. La fe produce vida en uno. En el libro de Santiago, algo que Santiago menciona es que la fe sin obras no existe. No existe una fe hueca. No existe una fe que no produzca vida. Sí. Cuando hablo de que no existe, hablando de que solamente existe una fe verdadera. Porque sí hay gente con fe puesta en las cosas incorrectas. Pero la única fe verdadera, la real, porque todas las demás son falsas, es en el Hijo de Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra. Yo les he estado recordando cada vez que nos reunimos que nuestras acciones forman nuestros hábitos y nuestros hábitos forman nuestro carácter. ¿Se recuerdan de eso? Lo que hacemos se van a convertir en nuestros hábitos. Lo que hacemos regularmente son nuestros hábitos al final del día. Y nuestros hábitos le van a dar forma a nuestra vida. Cuando tú comienzas a actuar a la luz de la palabra de Dios, es que nosotros comenzamos a ver y a probar la sustancia de la fe. Pero es cuando actuamos a la luz de la palabra que podemos nosotros. Si yo no les digo a ustedes que me guíen a sentarme aquí y llego a sentarme, yo nunca hubiera experimentado lo que es estar sentado, ¿verdad? Y lo que se siente y la experiencia de estar sentado. La palabra de Dios, si solo la leemos, pero no actuamos a la luz de ella, no vamos a nosotros experimentar la fe. Tenemos que actuar. Y nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios van a formar esos hábitos y esos hábitos van a formar nuestro carácter. Pero hay que actuar. El cristiano actúa a la luz de la palabra. Recuérdense que el capítulo 11 son personas que actuaron a la luz de ¿qué? De las promesas que Dios había dicho, a la luz de la palabra. La vida de esas personas fue un reflejo, fueron decisiones tomadas a la luz de lo que Dios había dicho. Ellos vivieron y tomaron decisiones y actuaron de acuerdo a lo que Dios había revelado. Pero note que actuaron. Note que la fe no solo es estar de acuerdo con Dios, es vivir a la luz de su palabra. Y eso transforma al hombre. La palabra de Dios. El justo vive la luz de la palabra de Dios. Nosotros vivimos a la luz de que este mundo va a llegar a un fin. Nosotros vivimos a la luz de que Cristo va a regresar. ¿Sí o no?
Miren ahí el versículo 37 nuevamente. ¿Qué es lo que se está mencionando en el versículo 37? Algo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Cristo va a regresar. Y a la luz de lo que va a suceder, nosotros vemos que el libro de Hebreos nos muestra que esas personas vivieron conforme a la luz de lo que iba a suceder. Y el cristiano vive a la luz de lo que seremos. El cristiano vive a la luz de que este mundo va a cambiar, de que Jesús va a regresar, que la muerte será totalmente destruida, que el pecado será no más. Nosotros vivimos a la luz de que el mal un día ya no va a existir en el reino de los cielos. Tenemos que vivir a la luz de esas cosas. Son promesas de Dios que va a tomar lugar. Sí o sí. No es que vamos a ver si pasa. Dios lo ha prometido. Así que fe es vivir como si todo eso ya fuera. La fe es la certeza, convencido de que todo lo que Dios ha dicho es real y se va a cumplir. Y a medida que yo respondo a la luz de su palabra, yo experimento lo que es tener fe. Pero hay que responder a su palabra. Cuando tomamos pasos, cuando el pueblo israelí iba a entrar a la tierra prometida, ellos tenían que cruzar el río Jordán. Dios les prometió a ellos que cuando ellos comenzaran a avanzar y metieran sus pies en el agua, el río se iba a partir en dos. Dios no partió las aguas en dos cuando ellos estaban esperando la orilla, y bueno, hasta que Dios no haga que el río esté como tierra firme, yo no voy a pasar. El recuento bíblico nos enseña que no fue hasta que ellos metieron el pie en el agua que vieron a Dios obrar. Pero tuvieron que meter los pies en el agua. Y nosotros como creyentes y hombres, muchas veces esperamos a que Dios actúe en nuestras vidas sin obedecer su palabra, y es imposible. Porque fe y obediencia van de la mano. Creer a Dios es obedecer a Dios. Agradarle a Él es creer en todo lo que Él ha dicho y actuar conforme a eso. Versículo 6 nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y dice que Él es remunerador, Él es galardonador, Él es recompensador. En pocas palabras, no hay nadie que haya obedecido a Dios que al final del día se arrepienta de haberlo hecho. Nadie va a decir al final del día, wow, ¿para qué obedecí a Dios? Mira, obedecí a Dios y mira todo esto. No, todo el mundo que obedece a Dios ve y experimenta la realidad de un Dios vivo, santo, glorioso. Ahora, en 1 Timoteo 4:12, vamos a volver a 1 Timoteo 4:12, con esto ya voy a ir terminando. 1 Timoteo 4:12 nos dice que tenemos que ser ejemplo, tenemos que procurar, esta debe ser nuestra meta. Nuestras vidas deben ser vidas caracterizadas por estas cualidades, por estas virtudes. Y una de esas virtudes es una vida que es un ejemplo en fe. Y aquí fe no está hablando ya de creer solamente. Pablo aquí tiene en el blanco, en la mira, fidelidad, compromiso, constancia. Una vida que vive a la luz de lo que Dios ha dicho, que busca estar comprometido, que sus convicciones están ligadas a la palabra de Dios. Dice Dave Orland, si puedes, la fe cristiana que consiste solo en información y no en el disfrute de esta información no es fe cristiana. Si la fe
que mucha gente a veces dicen que tienen en Dios, pero que no tienen ningún efecto en sus vidas, eso no es fe. La fe que salva transforma. La fe que salva nos cambia. La fe en el Hijo de Dios, la fe genuina, te va a hacer que te levantes de la silla. Va a hacer que tus pies se muevan. Va a hacer que tu corazón sienta, que tu corazón desee, que tu mente sea transformada, que tus deseos cambien, que tus convicciones cambien y que se acomoden a la palabra de Dios. Déjenme darle 3 cosas breves acerca de lo que Pablo está diciendo aquí. Ese ejemplo en fe es un llamado a ser un ejemplo en fidelidad, en fidelidad. Y esto es una virtud que nosotros como cristianos deberíamos procurar. El cristiano debería ser la persona más fiel en el mundo. Si hay alguien que debería ser fiel es el cristiano. Porque aquel que está en nosotros es fiel. Uno de los atributos de Dios es que Dios es fiel. Que todo lo que Él ha dicho se cumple. En Él no hay variación. Dios no es un ser que hoy dice una cosa y mañana hace otra. Dios no es aquel que se arrepiente. Dios no es alguien que nos va a dejar embarcados, como decimos. Él no defrauda. Así que 1 Timoteo 4:12 nos provee ese marco para que seamos o que sepamos cómo luce un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios y que lidera su familia. Es alguien que es fiel, fiel a la palabra de Dios, y es una de las marcas de aquellos que tienen éxito e impacto como cristianos. Aquellos que han tenido gran impacto como cristianos han tenido esta virtud. Personas fieles. ¿Y fieles a qué? Fieles a su palabra. Es cuando nuestra vida se acopla a la palabra de Dios. Cuando vemos que nuestras vidas va cerrando esa brecha entre lo que dice la palabra de Dios y lo que debemos ser, lo que estamos viviendo. ¿Ustedes quieren tener hombres un impacto en su familia grandemente? Sean hombres fieles, fieles a Dios. Hagan de la fidelidad una meta en sus vidas, a ser hombres conocidos por ser hombres fieles. Fieles en lo que sienten, fieles en lo que piensan, fieles en lo que hacen, fieles a la luz de la palabra de Dios. Dice Ian Murray que la fe salvadora nunca se encuentra aislada. Y la fe produce fidelidad. Ahora, no solamente produce fidelidad, produce compromiso. La fe produce compromiso en el cristiano. Personas comprometidas a obedecer a Dios, a adornar el Evangelio, a vivir el Evangelio, comprometidos con Dios. Eso tiene un impacto en nuestras vidas. El compromiso a poner en práctica la palabra de Dios va a tener un gran impacto en nuestras vidas, como lo es también la realidad de que si no estamos comprometidos a vivir la palabra de Dios, vamos a ver que nuestro barco se va desviando. Jeffrey, que es piloto, y nos puede decir esto. Un avión que tú solamente gires el timón un poquitico, inicialmente tú no vas a ver que el curso cambia mucho, ¿verdad? Pero si tú dejas ese timón en ese ángulo por horas, el destino final ya no va a ser igual. Donde tú ibas a terminar, ya va a ser otro lugar. Lo mismo con los barcos. Un pequeño giro, al inicio no se ve mucho el impacto, pero poco a poco ese barco va tomando otro rumbo. Y con la palabra de Dios igual. No obedecerla inicialmente no parece que trae muchas consecuencias.
pero con el tiempo vemos que ese pequeño giro, ese cambio de grado nos lleva a otro destino. Y el cristiano está comprometido a mantenerse en el curso de la palabra de Dios, a mantenerse en el camino que lleva a la vida. Es un compromiso y es una consistencia. Lo tercero es que es consistencia. Un cristiano debe ser y estar procurado por ser consistentemente fiel. Lo que Pablo dice aquí en 1 Timoteo 4:12, que el hombre de Dios debe estar comprometido a ser consistentemente fiel. Dice, sé un ejemplo en fe, a ser consistentemente fiel a Dios. Y la meta es fidelidad a Dios, a su palabra. 1 Corintios 4:2 dice que se requiere de los administradores, aquellos que son administradores de la gracia de Dios, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es lo que se requiere en tu vida y en mi vida? Fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad a la palabra de Dios. Sé ejemplo, sean ejemplo. Y noten que 1 Timoteo 4:12 no dice actúen con fidelidad, actúen con fe. No nos dicen que esto sea algo que de vez en cuando hagan. 1 Timoteo 4:12 habla de un estado constante en nuestras vidas, de que el cristiano es esto. No es una apariencia, no es algo que nosotros de vez en cuando practicamos. Este es nuestro estado. O tienes fe o no tienes fe. Es como se dice, no, está medio enfermo. No, o estás enfermo o estás sano, pero tú no puedes estar medio enfermo. Como tampoco se puede decir de una mujer, no, está media embarazada. No, o estás embarazada o no estás embarazada. Está casi muerto. No, o estás vivo o estás muerto. Pero no hay cosa como en el medio, ¿verdad? Y cuando vemos que el cristiano es alguien que es una persona de fe, es alguien que es una persona de fe. Ahora, sabemos que como hombres no vivimos esto a la perfección, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí o no? Sabemos que esto no es algo que nosotros estamos, wow, somos los bárbaros, los mejores. Estamos haciendo esto a la perfección. Sin embargo, el llamado es a no quedarnos como estamos. El llamado es a vivir esto, a que sea una constancia, algo que esté creciendo en nuestras vidas. El llamado es a madurar en estas cosas, a procurar estas cosas, a hacerlo nuestra meta, nuestra prioridad. Ser hombres de fe, hombres de convicción, hombres que la palabra de Dios esté produciendo peso en sus vidas. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes, por ejemplo, están casados, su matrimonio va a depender mucho de esto. El estado, la salud de su matrimonio va a depender de esto. Sus vidas en su relación con Dios va a depender de esto. En cuanto si le vamos a agradar a Él o no, si le vamos a adorar. Es cuestión de adoración. La palabra que aparece antes de fe, ahí en 1 Timoteo 4:12, ¿cuál es? Mírenlo en sus Biblias. ¿Cuál es la palabra que aparece antes de fe? Amor. El amor por Dios, el amor hacia Dios, los afectos por nuestro Salvador nos van a llevar a vivir esta vida. Cautivados por Él, en obediencia a Él. Seguir las indicaciones de su palabra. Hombres, fe es la única vía de agradar a Dios. No hay otra manera de agradarle a Él. ¿Tú quieres tener una vida que le agrada a Dios? ¿Tú quieres ver la mano de Dios obrar en tu vida? Sé un hombre de fe, que cree en su palabra, que vive su palabra, que aplica su palabra. No lo hacemos a la perfección, pero debe haber un deseo y una búsqueda de madurar en esto. Y Pablo le dice a Timoteo que eso te caracterice. Fíjate que no le dice, bueno, actúa de esta forma o hace estas cosas. El llamado es a ser, S-E-R.
be, es un estado, es quien tú eres. Y Dios nos ha llamado a eso, a ser un hombre de fe. Cree en su palabra. Hay mucho que se pudiera decir de Hebreos 11. Yo les di una vista panorámica de lo que es Hebreos capítulo 11, que es un pasaje clásico, ¿no? Donde se dice qué es la fe y después de los versículos del 4 al 40 nos muestra la fe. Nosotros nos dice que es una certeza, que es una convicción, nos muestra que va mucho más allá de lo que creemos. Lo que creemos se convierte en lo que somos. En Romanos 12:1 dice, no se conformen a este mundo. El mundo va a estar constantemente tratando de que ustedes se conformen a los principios de nuestra sociedad, a los valores de nuestra sociedad, a los deseos de nuestra sociedad, a las prioridades de nuestra sociedad, a lo que procuramos en nuestra sociedad, a lo que le damos más importancia y prioridad en nuestra sociedad. El mundo va a intentar, vivimos en el mundo, no se dejen engañar. Ustedes como hombres tienen una batalla constante. El mundo, que es en la palabra de Dios uno de nuestros enemigos, en el sentido del sistema del mundo, los valores del mundo que van contrarios a la palabra de Dios, que son impulsados por el reino de las tinieblas, constantemente busca que nosotros nos acomodemos al mundo. Esa es una batalla real. Ahora, ¿cuál es la exhortación en Romanos 12? Dice, no se conformen a este mundo, no se dejen moldear por el mundo, sino sean transformados. ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación, comienza aquí la batalla. Dice, y somos transformados, nuestras mentes son transformadas a través de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a transformar nuestra mente y se va a ver en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que pensamos. Y esa es nuestra lucha diaria como hombres. Es importante estar en la palabra de Dios como hombres. Porque como hombres la palabra de Dios nos lleva a decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Nosotros como hombres de Dios, ¿a qué le debemos dar prioridad? La vida realmente, ¿de qué se trata? ¿Cómo luce una vida que vale la pena? ¿Cómo luce una vida que no se desperdicia? ¿Cómo luce una vida que Dios al final de nuestros días nos va a aplaudir? Y vamos a escuchar las palabras de Jesús, buen siervo y fiel. ¿Cómo luce esa vida? La palabra de Dios nos enseña. 1 Timoteo 4:12 nos está enseñando, nos da una referencia, el marco de cómo deben lucir hombres de Dios. Y los hombres de Dios son hombres de fe, que no solo creen la palabra de Dios, sino que la viven. La viven. Así luce un hombre de Dios.